salvación, ahora libre yo soy. Todo lo entregaste en la cruz, tanto es tu amor. Venciste a la muerte y me diste salvación, ahora libre yo soy. Todo lo entregaste en la cruz, tanto es su amor. Venciste a la muerte y me diste salvación, ahora libre yo soy. Todo lo entregaste en la cruz, tanto es su amor. Venciste a la muerte y me diste salvación, ahora libre yo soy. Todo lo entregaste en la cruz, tanto es su amor. Venciste a la muerte y me diste salvación, ahora libre yo soy. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Amada Iglesia del Señor, es un día muy especial. Hoy es domingo, vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Les animo para que con su uniforme sacerdotal, ya sea de servidores, de danza o al equipo que usted pertenece, nos mande retroalimentación de lo que usted va a hacer con los elementos de la mesa del Señor en su casa. Al final del culto o antes también nos puede mandar fotos. Pueden mandar fotos, mándelas al chat que pertenece para documentarlo todo y pues mostrar que estamos unidos en esta casa espiritual y mostrar a todo el mundo espiritual que estamos vivos, estamos ministrando la presencia del Señor. Estamos hoy domingo y antes de sentarnos a la mesa del Señor me gustaría leer un versículo, no sin antes expresarle a usted que todo el día de hoy vamos a seguir hablando de la preparación final. Vamos a seguir hablando, creo que es el tercer o cuarto tema que vamos a impartir sobre la preparación final que nos está empujando el Espíritu Santo a que la iglesia se prepare, que la iglesia esté lista, que ahorita estamos en arreglos finales, estamos en retoques, en comenzar a trabajar en las decoraciones, el maquillaje, como tenía aquella mujer Esther, previa a prepararse a presentarse ante el rey. Entonces creo que es momento donde la iglesia tiene que entender que no somos terrenales, sino que estamos de pasadita por esta tierra y que nuestro destino está encontrarnos con el Señor en las nubes. Entonces, fíjese que 1 Juan 2:28 dice, vamos a leer este versículo y luego vamos a orar. 1 Juan 2:28 dice, y ahora hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, mi Dios, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, aquí estamos esta mañana. Te pedimos que nos prepares, nos habilites, que venga esa gracia que ocupamos, Señor, para
poder recibir, Señor, la bendición, Señor, en tu carne y en tu sangre. Queremos sentarnos a la mesa del Señor y que esta palabra, Señor, sea como aquel bálsamo, esta palabra sea como aquella palabra necesaria que ocupamos en tiempos que estamos atravesando esta crisis, Señor, para permanecer. Vamos a salir firmes, vamos a salir confirmados de esta mesa del Señor por amor, por gracia, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que en cada casa ahorita quites todo estorbo, quites toda situación contraria y que seas tú, Señor, el epicentro, Señor, el centro de atención, tu presencia en cada hogar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hablamos la vez pasada sobre este esquema, que se lo vuelvo a colocar otra vez, que lo que estamos nosotros esperando es la venida del Señor, es la parucía, es esta palabrita que está acá. Hablamos que había una diferencia entre este evento y este evento que está aquí, que es la Epifanía, y hablamos también que nosotros estamos en un camino de preparación final. La vez pasada hablamos sobre que estamos caminando como una especie de carrera de obstáculos, y este es un obstáculo más, esta pandemia, este tiempo, para poder pasarlo, ganarlo, no detenerlo ni quedar tendido, sino que avanzar. Hablamos que para esta preparación final, versículos donde analizamos esa palabra parucía, que es el encuentro con el Señor en el cual se va a dar ese evento que estamos esperando, que es el arrebatamiento, necesitamos estar con un corazón firme. El Señor tiene que afirmar nuestro corazón para este último momento. También vimos que debemos estar en paz con todos, porque dice que sin estar en paz con todos y santidad no vamos a ver al Señor. El Señor tiene que ayudarnos, hermano, a través de la paz que Él da para nosotros estar en paz con los demás hermanos y con todos los que nos rodean. Cosa no fácil, pero la tercera cosa que vimos fue que el Señor tiene que ayudarnos a tener un corazón irreprensible. Y fíjense, hermanitos, que vimos ese día todas las enfermedades del corazón, las vimos todo aquel domingo, creo que es el domingo pasado, que vimos todos los padecimientos del corazón. Pueden haber más, encontré más. Y todo eso era para pedirle al Señor que sanara nuestro corazón. Entonces, fíjense que esa palabra pertenecer o permanecer, que fue la que vimos acá, vamos a regresar para refrescar esto. Permítame, solo quiero borrar esto y cerrar aquí. Esta palabrita que vimos aquí, permanecer en Él, esa palabrita permanecer en Él es importante para que cuando Él se manifieste, cuando sea la revelación de Él, nosotros tengamos confianza, porque dice aquí, no nos apartaremos de Él avergonzados. Entonces, regreso a este esquema. Voy a avanzar porque quiere decir, hermanos, que cuando no hay esa permanencia, hay algunos que van a huir avergonzados. Quiere decir que de aquí van a haber unos que van a regresar a este punto porque no permanecieron. Y tengo varias. Si usted va a colocar en la Biblia llanto y crujir de dientes, son todas aquellas personas que durante el bautismo de Cristo o durante las bodas, el Señor no los encontró dignos para estar ahí. Sí fueron levantados, pero los regresaron a la tribulación. Vaya, búsquelo. Por ejemplo, aquel siervo que dice que escondió el talento, dice que lo echaron al llanto y crujir de dientes, lo echaron a la tribulación. Quiere decir que lo regresaron a este punto, insisto. Quiere decir que él vio al Señor en su manifestación, pero se separó, lo separaron de él avergonzado. Por ejemplo, aquel que estuvo en las bodas y el Señor le dice, ¿cómo es que entraste acá sin un vestido apropiado? Y dice que lo echaron. Y le dijeron, amigo, porque no estaba revestido de Jesucristo, lo volvieron a echar acá. Entonces, si vemos, hay varios ejemplos en la Biblia, y si usted lo puede corroborar, de personas que cuando se manifestó, sí fueron alzados, sí fueron levantados, pero como los encontraron no preparados,
ni con el traje, ni con la vestimenta, ni con la preparación. Los echaron a la gran tribulación porque huyeron avergonzados, los sacaron de la fiesta. Porque recuerden, hermanos, que mientras todo esto está sucediendo aquí en la tierra, arriba son las bodas del Cordero. La iglesia no va a estar en todo eso. Entonces, por eso es importante entender, hermanitos, que nosotros lo que debemos es permanecer en Él. Permanecer en Él. Él dijo claramente, entraré a vosotros y luego vosotros entraréis en mí. Ahorita estamos en tiempo que Él nos tiene adentro de Él. ¿Por qué? Porque cuando sea la consumación de todo, nosotros nos vamos a meter en Él. Porque Él va a ser nuestro templo, nuestro tabernáculo, y lo va a extender sobre todos los hombres. Eso lo dice el libro de Revelaciones. Pero en este tiempo que estamos viviendo, nosotros debemos de permanecer en Él. Es como cuando está una mujer embarazada, lleva un bebé adentro, el bebé está en ella. Más o menos así es la figura de este ejemplo que está hablando la Escritura. Entonces, necesitamos permanecer. Esa palabra permanecer, fíjese que es menó. Esa palabra es quedarse. Entonces aquí creo que tengo algunos minutos. Hermano, quédese, permanezca, quédese en el estado como el Señor lo tiene ahorita. Si hay momentos donde ya pasaron 3 meses o hay muchos distractores o hay una presión por tomar una decisión o hacer algo, estoy hablando a nivel espiritual, porque puede ser, y he visto algunos que están como desesperados, necesitamos congregarnos, necesitamos ya tener unas reuniones, necesitamos reunirnos aunque sea 5, hermano, espérese, permanezca, quédese. Fíjese que eso es esperar, eso es durar, eso es permanecer, eso es de carácter permanente, y eso es perseverar, es insistir, continuar en lo que Dios nos tiene, en los que Dios nos dejó, en los que Dios nos tiene ocupados. Entonces, y eso es quedarse, creo yo que por aquí hay otra, y eso es retener. Hermanos, lo catastrófico sería que la iglesia del Señor, estoy hablando de toda la iglesia del Señor, cuando se termine el confinamiento, el templo quede vacío, el templo quede a la mitad. Yo creo que debe de haber una multiplicación. Debe de haber una multiplicación completamente, porque entre más los oprimían, más los multiplicaban. Definitivamente debe de ser así. Y el Señor le dijo a Noé, multiplícate sobre la tierra después de una inundación. Entonces me parece a mí que muchos hermanos van a regresar, los que andaban así después de este tiempo. Dios les va a hablar a su corazón, lo va a ministrar para que regresen a casa. Por eso fue de los primeros eventos que hicimos en la casa. Yo estoy hablando ya de la iglesia local que pastoreo. Vuelvan a casa, porque estamos profetizándole a todos aquellos que ya venía la pandemia, pero vuelvan a casa, como diciendo lo que Dios quiere para reconciliarse es vuelvan a casa, aunque ahorita nos tienen en casa, pero necesitamos volver a la casa del Señor. Entonces para mí va a haber una multiplicación, pero ¿qué de aquellos que ya estaban integrados? ¿Qué de aquellos que ya habían caminado? ¿Qué de aquellos que ya estaban avanzados? Van a estar todos, se van a quedar, van a poder esperar, van a poder permanecer en el Señor. Estoy hablando a los jóvenes, estoy hablando a los muchachos, estoy hablando a los adultos. Entonces el Señor dice, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Yo les he dicho varias veces cómo se mide el grado de fe que tenemos cuando estamos sin observación y supervisión. ¿Sabe cómo? Es un ejemplo bonito cuando uno sale de viaje. Como nadie lo conoce a uno, uno cree que puede hacer cosas y puede caer en ese error de que nadie lo está viendo, pero realmente que Dios sí lo sigue viendo. Entonces cuando uno no está bajo supervisión, uno puede saber cuán permanente soy, cuán estoy retenido en la fe, en el estado que Cristo me dejó. Entonces, dándole esta idea, este pensamiento, vamos a analizar, hermano, cuáles son aquellas condiciones o aquellos ejemplos, hermanito lindo, precioso, de personas que lograron que lograron quedarse, que lograron permanecer en el evangelio, permanecer en la iglesia, permanecer en el equipo, permanecer en comunión.
que esta pandemia no lo vaya a separar, si no se está debilitando. Esta pandemia tiene que lograr en usted que nos involucremos más. ¿Por qué? Porque Cristo viene no solamente porque el que se congrega, escuche lo que le estoy diciendo, no solamente por el que va a la iglesia, viene por el cuerpo de Cristo. Recuerda, hermanos, que cuando el Señor muere, deja el sudario, lo deja bien dobladito en la cabeza, pero el resto de las vestiduras que tenía estaban todas como tiradas en el resto del cuerpo, porque así comenzó la iglesia. La cabeza está bien ordenada, pero el resto de las telas o de las franjas de tela estaban todas ahí tiradas. Han tardado 1900 años en ordenarlas. Quiere decir que el Señor va a venir por una iglesia que ya esté completamente ordenada. Quiere decir que la iglesia que esté dispuesta, la iglesia que esté integrada, la iglesia que está como piedra viva, siendo parte de algo que permanece en la institución viva, esa es la que se va a ir. No solamente el que solo va de vez en cuando, no. Va a venir por una iglesia que es su cuerpo, porque va a haber un ensamblaje, la cabeza se tiene que unir con el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que estar integrado, ser edificado como piedras vivas, como un edificio, dice el apóstol Pedro. Entonces hay que permanecer, hay que permanecer. Entonces, ¿cómo permanecemos? ¿Cómo hacemos para quedarnos? ¿Cómo hacemos para durar? ¿Cómo hacemos para que el Señor nos retenga? Porque, hermano, a veces nos queremos escapar por estos pedacitos, ¿ve? De las hendiduras o de las separaciones de los dedos. A veces nos queremos ir, pero el Señor debe de sostenernos. El Señor tiene que hacer un milagro con su iglesia para lograr que nos quedemos, que permanezcamos en Él. Entonces, me meto al tema. Este es un ejercicio. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo permanecemos en Él? ¿Cómo permanecemos en su amor? Guardamos el mandamiento. ¿Cómo sabe usted entonces, hermanos, que está en el Señor? Porque el amor de Cristo lo constriñe. Le está diciendo, hey, cambia de vida, deja de hacer mal, vive como yo te digo. Entonces el amor está trabajando. ¿Por qué? Porque usted está guardando el mandamiento. Esa es la prueba calidad para uno saber si está en Él. Entonces, fíjese, pues yo le llamé este tema, nadie me mueve. Hay que permanecer. Y le puse las amarras de un barco en el puerto, porque, hermanos, deben ser estructuras completamente sólidas, bien ancladas. Una vez estuve en esos anclajes en la fundición de esos anclajes en la portuaria en Puerto Cortés, y créame que llevan una cantidad de hierro y concreto. ¿Por qué? Porque ahí se amarran los barcos, porque no se deben mover aunque vengan olas, aunque vengan vientos. Debe de permanecer. Por eso el barco se siente como confiado y nadie lo mueve, no se puede mover, porque están bajando carga, están subiendo carga. Así con nosotros, mientras estamos como fijos, quedados, retenidos, el Señor está bajando las cargas y nos está equipando, bajando las cargas y nos está equipando. No puede hacer ese ejercicio si el barco se está moviendo. Si se está moviendo es porque ya está en alta mar. Pero aquí dice, debemos de permanecer. Nadie debe de moverte. Hermanos, solo las amarras del Espíritu Santo, ese es el que nos envuelve de amor. Esas amarras son aquel tercer cordón, cuando dice el libro de Proverbios que el cordón de 3 dobleces, cordón de 3 cuerdas, es difícil de romperlo. Entonces, vamos a ver cómo permanecemos. Espero haberme dado a entender. Entonces, la primera situación para permanecer o quedarnos anclados o permanecer en Él, mire usted, es tener la misma ocupación, compartir la misma ocupación. Y aquí está el rema. Mire, punto número 1, Hechos 18, versículo 3. Y como él era del mismo oficio, se quedó, ahí está la palabra menor, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces viene Pablo, llega a esta ciudad y entre todo, cuando termina la reunión,
le dieron chance a él para predicar, fue una bendición bien linda y al final se quedó platicando con una pareja, con un matrimonio. Ellos se llamaban Aquila y Priscila. Y de repente, después del culto se fueron y contame, ¿y vos qué haces? Ah, pues yo hago carpas. ¿En serio? Le dice Pablo, pues yo también. Pues si querés ahorita nosotros y trabajamos juntos, calidad. Entonces, hermano, eran del mismo oficio. Cuando usted encuentra personas del mismo oficio, cuando usted encuentra personas de la misma labor, es fácil quedarse, es súper fácil quedarse. Pero hermanos, qué difícil es, hermanos, estar en un lugar, es como que a mí me manden a mí, que mi profesión secular, soy arquitecto, me matriculan en el colegio médico y me mandan a una reunión del colegio médico y comienzan a hablar que mira que la medicina y que las vísceras, y que mira que cuando meto el bisturí y sale aquello, y que la infección, y yo verde, hermano, Dios mío, qué feo esto. Mire, hermano, una vez mi suegro, el bandido, hermano, me puso unos videos de las operaciones que él hace. Y hermano, me puso a ver cómo es sutura y se le ven los órganos adentro. Y ellos hablando y comiendo con su esposa, la doctora. Y yo, ¿por qué? Porque ellos tienen un oficio y lo comparten. Yo estaba sufriendo y yo me levanté. Dios mío, qué pena, dije yo. ¿Por qué? Porque no compartimos el mismo oficio. Así es en el plano espiritual. Hermanos, si Dios lo acercó a la iglesia, si lo acercó a nuestra casa, es porque Él sabe y vio que usted es de los espíritus que puede compartir el mismo oficio que nosotros tenemos. No le puede gustar la danza, le puede gustar el canto, le puede gustar la bulla que hacemos nosotros, el relajo que hacemos en alabanza, le puede gustar los cantos de adoración, le puede gustar los cultos de 3 horas. ¿Por qué? Porque es del mismo oficio. Le va a gustar servir con uniforme, le va a gustar el orden, le va a gustar cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo va a ir moldeando para que comparta oficio con los demás de la iglesia. Entonces usted se va a sentir como en familia, se va a sentir como si este es mi rollo. ¿Qué ando haciendo yo entre otro grupo? ¿Qué ando haciendo yo entre otro grupo? ¿Qué anda haciendo yo entre otro grupo? Muchos caen en el error y dicen, ay pastor, pero si es el mismo Dios, si es la misma palabra, perdóname, mi Biblia dice que sí, puede ser sí y puede ser no. Pero Dios, ¿verdad? Llama a personas para que formar iglesias que compartan las mismas ocupaciones. Por ejemplo, el primer símbolo que se utilizó para el evangelio fue de un pez. ¿Por qué? Porque los pescaditos, todos, el cardumen, todos se mueven de la misma manera, todos se parecen. Ahí yo no sé cómo se identifica Pedro, Juan, Jacobo, María o Neida. No se puede identificar porque así es lo que el Señor quiere. Somos como un bosque de árboles, hermano, un montón de árboles. ¿Cómo los va a identificar? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Nos está enseñando que deberíamos de ser homogéneos, del mismo espíritu, como los 120, del mismo espíritu, estaban en común acuerdo, unánimes. Entonces, la mejor manera para uno sentirse que se queda, que está ahí, son aquellas personas que ya encontraron que comparten muchas cosas, comparten muchos gustos, comparten muchas prácticas en la fe, comparten el servicio, comparten la danza, comparten la predicación, les gusta la palabra, les encanta estar escuchando la palabra, la enseñanza. ¿Por qué? Porque tienen el mismo oficio, comparten la praxis. Entonces, ¿cómo permanecemos? Claro, en el lugar de la aprobación. Donde te aprueban, quédate. Donde Dios ya te respaldó, te hizo sacar lágrimas, te hizo danzar, te habló en profecía, te habló en palabra, donde Dios ya te demostró, te ministró, te lavó, te pegó una remolcada un día de esto, sabe que Dios te confirmó en ese punto, allí en ese lugar donde te aprobó, donde Dios te contestó la petición, donde Dios te contestó a través de un milagro, donde Dios te multiplicó, donde Dios te sanó al niño, donde Dios te contestó la petición para tener un bebé. Si Dios ya te aprobó ahí, te dijo, tú eres mi hijo, aquí te quiero,
aquí necesito que estés. Ya Dios te reveló el uniforme, te reveló que cantabas en la iglesia, te reveló hasta el pastor que vas a tener. Ya te revelaron la palabra. Hermanos, ahí es donde debes de quedarte. Debes de quedarte y tener paciencia. Vamos a ver dónde está eso. Aquí está la Biblia. Miren, pues, Juan 10:40. Dice la escritura: se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Ahí está la palabra, se quedó allí, minó. ¿A dónde se quedó? Mire pues, fíjese bien, el Señor Jesús estaba en invierno, andaba en el templo, y comenzaron los escribas y fariseos a molestarle. Dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y él les dice, sí, yo soy. Y comienza aquella situación, pleito. El asunto es que al final de esa plática viene el Señor y les dice algo terrible, hermano, que los incomodó completamente. Vaya, estúdielo. Y dice que lo agarraron y que estuvieron a punto de apedrearlo, a punto de hacerle un daño. Dice que él se apartó de ahí y salió de Jerusalén y se fue a esta región. Quiere decir que él venía de un momento de apretura, él venía de un momento donde le quisieron hacer daño. Él siempre estuvo expuesto a un daño. Pero dice aquí que el mejor lugar donde fue al lugar donde Dios, hermanos, le dijo ahí en el Jordán, delante de muchos. Fue el cielo que se abrió, bajó el Espíritu Santo en forma corporal y se escuchó la voz de Dios hablando de él, que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, en él tengo mi complacencia, a él oíd, dijo. Esa fue la aprobación que recibió el Señor de su Padre, y el Espíritu Santo se posó sobre su cabeza. Entonces, hermano, ¿dónde usted debe de quedarse? En momentos cuando ha estado expuesta su vida, en momentos donde ha estado incómodo, donde usted ha estado a punto de padecer alguna pérdida o crisis, o tal vez la padeció. ¿A dónde debe de quedarse? Donde Dios ya lo aprobó, donde Dios ya le habló, donde Dios ya lo ministró. Porque, hermanos, imagínense estar en un lugar y que nunca le haya hablado el Señor, que nunca se haya ministrado, que nunca haya sentido, aunque sea un cuarto de lágrima, aunque sea nunca se conmovió. Entonces es de pensar, tal vez aquí no es, pero si Dios ya te habló, si Dios hizo que pasaras enfrente, allá enfrente te ministrara el Señor, Dios puso la mano sobre tu cabeza, lloraste, te tendiste, sentiste aquello tan delicioso, tan exquisito en su presencia, dígame, hermano, ¿cómo no vas a volver y vas a permanecer ahí? Por eso, hermanos, este versículo a mí me ayuda mucho, y ahí va a aparecer en pantalla. ¿Por qué? Porque el Señor era ágil y entendía las cosas espirituales y nos enseña, así como Él regresa después de un momento de debilidad, si usted quiere, un momento de persecución. Así yo también lo he hecho. Cuando yo me siento así como debilitado, cuando ocupo un consuelo, una administración de parte de Dios, ¿sabe qué hago? Regreso al lugar, regreso a los versículos, a los capítulos, regreso al canto, regreso a aquel pasaje y lo vuelvo a leer, lo como, lo mastico hasta que Dios me habla, hasta que Dios me vuelve a ministrar, me vuelve a consolar, me vuelve a ayudar para volverme a cargar pilas otra vez, porque sé que en esos versículos recibí su aprobación, recibí su consuelo, recibí su amor, y es el lugar donde yo me encuentro con Él, y Él siento que me sostiene, me aguanta, me impulsa. Y ese, hermano, es lo que hizo el Señor. Regresó al lugar donde el Padre le dijo: este es mi Hijo amado. Hermanos, qué mejor consuelo es haber experimentado el amor de un Padre a nosotros como hijos. Qué mejor lugar para ser aprobados, donde ya el Padre nos dijo a través de su Hijo: hijito, yo te amo, estoy contigo, tal vez no me gustan algunas cosas, pero aquí estoy contigo, hombre. Entonces es una manera donde uno se siente aprobado, es una manera donde uno se siente respaldado otra vez, porque Él nos enseña a regresar al lugar, volver
a esa situación, si usted ya fue aprobado, si usted ya fue ministrado, quédese, hombre, quédese ahí. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, otra cualidad de los que permanecen son los hijos espirituales. Los hijos espirituales. Los demás hermanos, si usted va a ver el antiguo pacto y va a ver que en una casa los siervos prácticamente se iban, pero habían siervos que le decían a su señor: yo me quiero quedar aquí, no me voy a ir, voy a permanecer aquí. Y dice que venía el dueño de la casa y contra la puerta le horadaban la oreja y lo hacían un siervo permanente, ya no era tratado como un extranjero. Entonces, porque como que lo volvían una especie de hijo. Por eso Abraham creía que su siervo número uno, el más fiel, iba a ser su hijo, su heredero. Y Dios le dijo: no va a ser él, va a ser un hijo que va a salir de tu lomo, va a ser Isaac. ¿Por qué? Porque hay siervos que se quedan como hijos. Entonces, hay mucha gente que no nace en la casa, pero que llegan ahí y se vuelven siervos. Pero hay un momento donde avanza la comunión con Dios, hay un tiempo donde avanza la comunión con el ministro, que se vuelven hijos. Llegaron como siervos y se vuelven hijos. Y hay otros que nacen en cada casa y esos son hijos espirituales, pero también son hijos espirituales los que llegaron como siervos. Entonces, Biblia, Juan 8:35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Hermano, el hijo sí permanece para siempre. Ahí está la palabra. No queda, no permanece la palabra menor. Hermano, el esclavo es como una especie como como el siervo. Es como el hijo de Agar, Ismael. Él no permaneció en la familia porque no era espiritual, no era un hijo espiritual, era como un esclavo. Aunque sí era hijo, pero la descendencia, el linaje espiritual que traía era de esclavo, por eso no permanece. Esos son aquellos de los que es fácil decir: pues me voy a otro lugar, me voy a otro lugar. Es de los que es fácil pedir consejo a otro ministro, es lo que es muy fácil. Seguir, mandar correos, ir a otros eventos, ir a otras situaciones. ¿Por qué? Porque andan de allá para acá, porque no tienen la permanencia, porque no son hijos. ¿Quién es el que permanece? El hijo. El hijo, ahí dice, permanece para siempre. El hijo permanece para siempre, hermano. Por eso Pablo le decía a Timoteo: tú eres un verdadero hijo, eres mi hijo amado. Y ese que permaneció, ese que después, cuando Pablo ya estaba a punto de entregarle esta estafeta, ese que le trae el báculo, el manto, le trae los rollos, lo atiende. ¿Por qué? Porque permaneció. Cuando él dice: todos me han abandonado, ¿a quién le escribe? A los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, aunque tal vez se sienten olvidados, aunque tal vez se sienten regañados, aunque tal vez se sienten ignorados, aunque tal vez nadie valora o estima, pero como es hijo, hermano, el hijo permanece. Miren, hermanos, a los hijos espirituales como a los hijos literales nos pasan cosas como el padre se va, sale a trabajar o está atendiendo cosas apremiantes, o de repente se ausenta de casa porque está trabajando, tiene que hacer cosas y uno dice: bueno, ¿y cuándo va a haber tiempo para mí? ¿Cuándo va a dedicar tiempo para mí? ¿Cuándo va a venir a mi comunidad? ¿Cuándo va a venir a mi iglesia? ¿Cuándo va a venir a atenderme? ¿Cuándo me va a llamar? Y a veces no sucede, pero como es hijo, no se va. A mí me pasa y no se va porque el hijo va a esperar. El hijo espera, el hijo permanece. Entonces, mire esto que es bien lindo. Otra de las situaciones, hermanos, de los que permanecen son los que tienen el mismo techo, son los que están bajo la misma cobertura, son de los que saben que es vivir en cobertura. Vivir en cobertura es andar de la mano y compartir la misma doctrina, así, la misma doctrina. Usamos velo, pues yo no voy a un lugar donde no hay velo. Que la misma doctrina, aquí usamos pandero y hacemos bulla, pues esa es mi doctrina, aquí me quedo. Que es tener la misma cobertura, es caminar en respeto y es caminar en amor. Esas tres cosas tenemos de tomarnos de la mano. Cuando esas tres fallan, la cobertura se debilita, la gente se siente como que no pertenece a la casa.
Pero ya le dije yo, la principal es la cobertura. Y el Señor dice aquí, Juan 1:38, Jesús se volvió y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir, maestro, ¿dónde te hospedas? Les estaba diciendo, ¿me puede dar cobertura, Señor? Aquí estaban hablando de dos discípulos que venían de Juan y se estaban pasando al discipulado del Señor Jesús, como a muchos les pasó, pasaron de un lugar a otro. Y el Señor dice, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que buscan aquí? Cobertura. Ah, bueno, entonces hay que caminar de la mano. Vengan a ver si les gusta la doctrina. Y así fue. Dice ahí que Él les dijo, venid y vean, eso es la doctrina. Vengan y vean si les gusta. Por eso la cobertura no puede ser impositiva. La gente tiene que llegar y ver si le gusta la textura, la pimienta, la sal, el ambiente espiritual, si le parece. ¿Por qué? Porque va a estar bajo el mismo techo. Así de sencillo. Entonces la gente que se siente a gusto, hermanos, bajo el techo, bajo el calor del hogar, bajo lo que sucede ahí, es la gente que permanece. Miren, entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, eran las 4 de la tarde. Y lo que querían evitar estos discípulos era que les agarrara la noche. Entonces, hermano, es tiempo, hermano, la noche ya está cerca, la tribulación ya está cerca. Faltan 2 horas, más o menos. Esa es la figura escatológica que hay aquí, que ya va a venir la gran tribulación. Y es momento que el Señor nos encuentre bajo un techo, el Señor nos encuentre viviendo bajo cobertura. ¿Por qué? Porque ya es hora. Ahorita no es hora de andar investigando, que mire, que no sé cuánto. No, es hora de estar en la misma casa, de mantenerse en armonía con los demás hermanos. Hermanos, hay hermanos que son sala, hay hermanos que son comedor, hay hermanos que son cocina, hay hermanos que son trastes, hay hermanos que son puertas, ventanas, pero todos se consolidan como una sola casa. Entonces, hermano, permanezca, hombre, permanezca en la cobertura, permanezca en la doctrina. Ya le he dicho yo, ahorita vienen unos ataques para separarlo y la pregunta es, cuando volvamos a reunirnos el 100%, ¿van a regresar todos? ¿O los que se van a ser ocupados por personas nuevas? Me parece a mí que lo correcto sería que estén todos y que los nuevos no encuentren cómo sentarse. Eso sería lo ideal y precioso, eso sería lo extraordinario. Pero usted tiene que quedarse, quédese en la cobertura. Dice aquí, ¿cómo nos mantenemos? ¿Cómo permanecemos? Velando. Velando es no dormirnos, hermano. No es que ahorita, hermano, como algunos empleados dicen, nos dieron 3 meses de vacaciones. No es que el Señor nos dio 3 meses de vacaciones espirituales y nos vamos a dedicar a dormir. Hay algunos que sí. Dios como que invirtió a los que tienen mucha autoridad, hay que ponerlos a descansar, pero no a dormir. Y los que estaban más o menos así, no mucho, los pusieron más alto porque son los que están sosteniendo la iglesia. Por ejemplo, gente que diezma, gente que ofrenda, gente que está pastoreando, gente que está haciendo entrega de provisiones, gente que está atendiendo al necesitado. Es gente que está sosteniendo la iglesia, como que cambió las cosas el Señor, como diciendo, ahorita voy a sacar realmente a los que están despiertos, a los que espiritualmente están vivos. Y son los que figuran, son los que trascienden en esta situación de encierro. Entonces, no quiere decir que tú te tienes que quedar dormido espiritualmente. Quédate, vela, mantente en oración. ¿Qué más trabajo que mantengas despierta a tu familia? Entonces, Mateo 26:38 dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Mire las situaciones que padeció el Señor Jesús. Quedaos aquí, ahí está la palabra, menó. Permanezcan y velen conmigo y velad conmigo. Velad, hagámonos compañía, oren unos por los otros. Hermanos, si en su equipo colocaron, necesito petición de oración, póngalo. Y usted, si recibió el mensajito, ore. Si está trabajando, pues 1 minuto, Señor, ahí mientras esté picando el apio, ore por esa petición. Y si usted ocupa que oren por usted, hay que desprenderse de todo
imbatibilidad y mandarle un mensajito, yo ocupo que oren por mí. Yo le dije a los intercesores, oren por esto por mí, oren por esto por mí, porque yo soy el que ocupo más oración. ¿Por qué? Porque necesito gente que vele conmigo. Entonces, cuando uno siente que hay personas que están orando, que están pidiendo por uno, uno se, Señor, aquí está mi grupo, aquí está mi lugar, aquí me siento en confianza. Hermanos, entre los que velan, entre los que están pendientes, ¿sabe quién es uno que vela? Aquella persona que está a diario pendiente de lo que está sucediendo en la iglesia. Hermanos, que no nos suceda, ¿verdad? Ay, es que tengo 3 semanas de no meterme al chat y no, que el diácono explíqueme qué ha pasado. Pastora, póngame al día, por favor. Explíqueme usted a ver de qué predicó. Usted está dormida. Manténgase despierta. Vele por lo que está sucediendo. Vele por las cosas espirituales que nos están aconteciendo. Nos reunimos ya el miércoles. Hablamos de vos un poquito. No de usted, de vos. Ahora, el otro miércoles vamos a hablar de otra cosa. Manténgase despierta. No espere que alguien le cuente. Usted tiene que estar ahí, velando, estando despierta para ver todo lo que está sucediendo. Entonces, miren, aquí estoy terminando porque vamos a meter a la mesa del Señor. La enseñanza de Cristo. ¿Quién es el que permanece? El que está en la enseñanza de Cristo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Voy de atrás para adelante. Hermano, y no estoy enojado ni molesto, para nada. Mi labor es advertir. Yo le agradezco a mi Padre Espiritual, porque cada vez que nos lleva a alguien a predicar o nos llega a alguien a enseñar, Él ya revisó, ya verificó de dónde viene, qué familia tiene, cómo se va con su esposa. Yo sé. ¿Por qué? Porque dice aquí, sabiendo de quién lo has aprendido. Por lo tanto, yo no puedo creer cómo es que hay cristianos que se van a escuchar un tema, que se van a escuchar una profecía, que se dejan imponer manos y no saben quién es, de quién viene la enseñanza. Porque, hermano, es pastor, pero es la misma palabra de Dios. Un momentito, el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando te dan una palabra, sí, te dan la palabra, pero ahí va un espíritu y va un tipo de vida. Eso lo vas a recibir. Pero si uno, hermano, ya conoce, usted a mí ya me conoce, yo no me estoy levantando, pero si Pablo aquí le dice, mira, Timoteo, vos ya me conoces, tú ya sabes quién soy, tú ya sabes cómo me manejo, cómo es mi familia, cuál es mi costumbre, ya sabes de quién lo has aprendido. Permanece en la doctrina que yo te he dado. Entonces, sí es importante para permanecer que usted entienda y usted conozca a su maestro. Conozca la familia de su maestro. Conozca la familia de quien le enseñó. Es importante, yo insisto, yo no entiendo cómo es que hay personas que cómo se van y se dejan ministrar por personas que ni las han visto ni saben quiénes son. Dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Le bajamos a la velocidad porque el tiempo hay que cuidarlo y vamos a tomar los elementos. ¿Quiénes pueden comer y participar y beber? Aquellos que ya confesaron que Jesucristo es su Salvador. Aquellos padres que ya saben que su hijo ya lo confesó y fue guiado por el Espíritu Santo, no manipulado por ningún pariente o por algún miedo, sino que fue constatado por el Padre, comprobado por el Padre, que fue el mismo Espíritu Santo que tocó ese corazoncito, ese que puede participar. Los demás, aunque levanten la mano, no, porque dice la Escritura que el que come y bebe sin discernirlo acarrea juicio, es llevado a juicio. Entonces, tómese un momentito, comienza a repartir los elementos. Yo aquí los tengo conmigo también. ¿Y qué vamos a hacer? Decirle al Señor, queremos permanecer.
Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos guardar tus mandamientos, queremos guardar tu doctrina. Queremos quedarnos, Señor, en medio de los hermanos que compartimos los mismos oficios. Queremos quedarnos bajo la misma cobertura. Queremos quedarnos en aquel lugar, en aquella compañía, junto con mis hermanos, donde Dios me confirmó, donde Dios me habló, donde a pesar de que venían detrás de mí, Señor, tú me confirmaste, me consolaste, Señor. Queremos permanecer, Señor, como familia, como iglesia, unidos, que nada ni nadie nos aparte de estar en unidad, de estar en comunión. Los discípulos, la noche que fuiste entregado, fueron dispersados, pero nada ni nadie nos volvió a evitar que se volvieran a juntar en el Pentecostés. Estaban todos unánimes, se quedaron en Jerusalén, y los que se fueron lejos, tú los fuiste a traer, como los que iban de camino a Emaús, los fuiste a traer. Así ahorita mismo, Señor, yo te pido, Señor, todos aquellos que se han distanciado, todos aquellos que se han dispersado, Señor, ve a traerlos. Con humildad te lo ruego, Señor, para que se queden en armonía, se queden en unidad, Señor. Que no venga ningún viento de tibieza, ningún viento frío, Señor, que nos apague y que nos evite quedarnos, Señor, como casa espiritual. Usted es una piedra viva, usted es una vasija de honra del Señor. Quédese, permanezca en Él. Permanezca en el lugar donde Dios le dijo. Ya es la hora 10:00, ya está a punto de oscurecer. Ya no es tiempo de estar sin cobertura, ya no es tiempo de sin caminar con los demás hermanos. Ya le dije de la iglesia que se va, es aquella iglesia que está unida, es aquella iglesia que pertenece a una unidad, a un equipo, a un escuadrón de guerreros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que todo sentimiento de dispersión, todo sentimiento, Señor, de soledad, todo sentimiento, Señor, que me haga huir, apartarme, Señor, quítalo de mí, porque ya sabemos, según una palabra que nos has dado, que no viene de ti. Que mis palabras, Señor, sumado a tu poder, hagan que se abra el corazón de tus hijos, de tu iglesia, Señor, para poder recibir este alimento espiritual, Señor, que nos da fuerza, nos da ese carácter para permanecer, Señor, haciendo la obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor dijo aquella noche que fue entregado en medio de sus discípulos, les dijo: este es mi cuerpo y es partido para dárselo a ustedes. Ahorita mismo, hermanos, tome del pan, extiéndalo, compártalo con los demás hermanos y entrégueselo. Como sacerdote de Dios, usted oficie, haga la labor de entregarlo como lo hizo el Señor, y mientras lo esté dando, dele gracias. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en paz contigo, Señor, nos ponemos en comunión contigo, con mis hermanos, y coma del pan, coma del pan. Luego, mi amado hermano, tome la sangre del Señor. Yo sé que usted tiene un jugo ahí de fruta, de uva, pero en fe, la fe hace que esto se vuelva la sangre. Su fe es la que cuenta. Y dice la Escritura que esta es la sangre que fue derramada por nosotros. Beban esto en memoria de mí. Extienda la copa, dele una porción de la bebida a todos los demás. Usted como sacerdote, entréguese. Usted le está entregando la sangre de Jesucristo como sacerdote. Cuando le entregó el sacerdote Melquisedec pan y vino a Abraham. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios haga que esta mesa, el Señor, estos elementos afirmen nuestro corazón, haga que permanezcamos en Él, que permanezcamos como iglesia, que permanezcamos como equipo, que permanezcamos como unidad, como liderazgo, como hermanos, como alabanza, permanezcamos como danza, permanezcamos como líderes, permanezcamos como diáconos, permanezcamos como vasos proféticos, permanezcamos como una familia más del cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios bendiga tu mesa, Dios bendiga este momento tan hermoso que estás viviendo en tu casa, que la presencia de Dios haga que
Huyan tus enemigos, huyan aquello que te quiera separar, que tu copa rebose y que sobre tu cabeza haya ese aceite para que conserves que tú eres un apartado, eres una apartada para el Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.